Y bueno, nada, muy contento de estar aquí y que estén todos ustedes. Un poco lo que vamos a hablar hoy, creo que va a ir desde una experiencia personal que se transforma en lo universal, entendiendo que muchos de los que están aquí, yo me imagino que tendrán algo en mente que quieran hacer, tienen una obra que quieren realizar, están buscando formas de cómo crear, ¿no? O quizás incluso pueden tener el deseo de crear algo y todavía no saben qué es, ¿no? Que también es como completamente válido, ¿no? Y creo que todos hemos pasado por momentos similares, ¿no? Como eh, diferentes estadios que se repiten, como si fuese un loop en el que tenemos una idea, la desarrollamos o no, no nos gusta, la desechamos o no, eh, y después volvemos otra vez a lo que llamamos la peligrosa hoja en blanco, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar, si les parece. Yo creo que eso, Sergio, si tú quieres, si ves Maravilloso. No, rapidito. alguna. No, Nico, Ujú. maravilloso. Rapidito para explicar por aquí la dinámica. No siga antes saludar a Karina, Odremán y a Leo Navarro, quienes están apoyando en la producción, y a los amigos de la Escuela Nacional de Cine. Rapidito, chicos, la dinámica va a ser muy sencilla. Escuchemos todos con atención la masterclass de Nico Manzano y posteriormente vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes digan, expresen y tengan la ocasión de interrogar, de replicar, si ustedes lo consideran, de conversar con Nico. Yo sencillamente voy a hacer aquí la función de moderador para filtrar las preguntas y para leerlas y también para dar la palabra. Es todo, pero lo importante aquí, la estrella es Nico, vamos a escucharlo y después vamos a abrir la sesión de preguntas para ustedes. Muchas gracias, Nico. Adelante, cuando quieras. Buenísimo. Entonces, voy a tratar de poner esto en pantalla completa para no hacer spoiler. Eh, ok, bueno, bueno, yo titulé este encuentro de la chispa inicial a la película, porque creo que uno de los momentos más bellos y creo que más importantes en una película, bien sea película, largometraje o si lo podemos llevar universalmente a la creación como tal, es ese detonante inicial que hace que las cosas sucedan, ¿no? Obviamente diferentes procesos creativos han sido revisitados durante la historia del arte, ¿no? Y creo que de alguna forma cada uno encontrará cuál es su propio método, pero bueno, yo quiero también como compartir ciertos hallazgos que he encontrado yo en el camino, sobre todo haciendo esta película, ¿no? Entendiendo que Yo y las Bestias es mi primer largometraje, y es el primer largometraje de muchos de los que hicimos la película, ¿no? Entonces para nosotros supuso como una carta de presentación, una entrada bueno, al mundo de los largometrajes, de los festivales de cine, de entender además, e ir aprendiendo sobre la marcha, eh, no sé, muchos aspectos que de repente quizás en una escuela de cine no son muy vistos, ¿no? De qué pasa con una película, por ejemplo, después de que se filma, después de que se edita. Entonces, bueno, vamos a revisitar algunos de esos procesos, no sin antes, bueno, dar un poco de contexto de lo que vamos a hablar, ¿no? Hablaba yo de la chispa inicial y creo que la mayoría del contenido está desarrollado en esa dirección, porque siento yo que es como, yo creo que es el estadio más importante de las cosas, ¿no? Como sin esto, sin esa chispa inicial, el motor no arranca. Entonces, sé que puede llegar a sonar abrumador, pero no suena más abrumador que encontrarse, por ejemplo, con esto, ¿no? Em, Cuando nosotros estamos en-
en proceso de escribir, ¿no? Bien sea que estemos escribiendo el guión literario de nuestra película, o bien sea que ya tengamos un guión porque de repente no somos guionistas, pero queremos hacer, no sé, o queremos hacer una adaptación de un cuento, o queremos ya empezar a ver cómo le entramos a desarrollar un guión técnico en función a un guión literario. Siempre vamos a encontrar con la hoja en blanco, ¿no? Y para mí no hay nada más aterrador que esto. O sea, para mí esto es ponerse en espejo con el vacío, además, no pasa con Final Draft, pero creo que pasaba con Celtics o algún otro programa de escritura de guión que era muy gracioso porque a veces querías como abrir el programa y escribir algo que no sabes qué es, pero ya te estaba preguntando cuál es el título, ¿no? Entonces ya, además de presentarte la hoja en blanco, te presenta una pregunta de qué título le vas a poner, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento en el que nos podemos sentir de alguna forma como que muy vulnerables por no tener de dónde agarrarnos, ¿no? Yo hago el símil de repente con escalar una montaña, ¿no? Escalar una montaña implica llevar, bueno, insumos, ¿no? Para todo el trayecto, barras energéticas, hidratación, eh, todo el equipamiento, ¿no? Como para poder subir una montaña. Entonces, muchas veces cuando nos enfrentamos de repente como la hoja en blanco, tenemos que también tener en cuenta cuáles herramientas traemos nosotros antes de esa hoja en blanco que nos está cuestionando, que nos está diciendo qué vienes a hacer tú aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo primero quería como compartir, esto es una anécdota musical, como saben, bueno, la película gira alrededor también de la creación musical y es algo que me apasiona y que de hecho descubrir como los procesos creativos de diferentes artistas es algo que yo recomiendo muchísimo. Eh, y esto es una anécdota que a mí me encanta porque surge a partir de un momento que parecía ser como un tiempo muerto en una prueba de sonido. Puede o no nos puede gustar Coldplay, eso no es el tema aquí, sino entender un poco qué está detrás de esta anécdota, ¿no? Chris Martin está esperando a que se solucionase un problema técnico con su micrófono y mientras estaban en Gales, entonces creo que estaban haciendo como la prueba de sonido para un concierto o para una sesión que iban a hacer en la radio, creo que era. Y resulta que mientras cambiaban el micrófono, él tenía un rato pensando en Neil Young. Y bueno, haciendo un poco el payaso, estaba con el resto de la banda y empezó a hacer una imitación de Neil Young con la guitarra en la mano y salieron unos acordes. eh, Obviamente estaba tratando de imitar una voz que no es la suya, pero la melodía y la letra que salió de ese momento de chiste es la canción Yellow de Coldplay, que posiblemente, si no es Pega en el travesaño, creo que es una de las canciones más populares o la que hizo más visible la carrera de la banda, ¿no? Yo creo que independientemente de medirlo por grados de éxito, que eso yo creo que como que es algo como completamente subjetivo, eh, esta anécdota me abre a mí como también muchas preguntas, ¿no? Como, ¿qué sucede cuando nosotros eh, canalizamos a través de nosotros una idea completa y viene como esa chispa que no entendemos muy bien de dónde sale, ¿no? Esto, por ejemplo, nació de claro, la idea lo tomó trabajando, que es lo primero, ¿no? Él no estaba, no le vino de la nada sin él tener la guitarra en la mano, ¿no? Entonces él estaba trabajando porque estaba, bueno, iban a tocar, entonces la idea lo agarró trabajando, eh, pero también al mismo tiempo lo agarró en un estado de relajación porque se permitió a sí mismo jugar, imitar a modo de chiste, pero también estar abierto a la posibilidad de que ese chiste
en el momento que lo escuchas pasa por un filtro de que dices, oye, pero esto me sirve, ¿no? O sea, como que estaba haciendo un chiste, pero esto me sirve. Y creo que nuestra vida como creadores está definida como un poquito como en ese equilibrio, ¿no? Como en estar viviendo a tiempo real, eh, pero al mismo tiempo buscar un equilibrio que no sea tan de vampiro, pero sí estar como muy atento a lo que puedas usar en tu propia obra, ¿no? Em, voy a dar otro ejemplo. Quizás esto es un cantautor georgiano de Georgia, el país, que además, bueno, quizás es menos conocido, yo creo que por ahora, porque además creo que es como eh, es un musicazo, pero además es un súper amigo personal, ¿no? Entonces, eh, también músico, ¿no? Y esto, su método a mí me llamó muchísimo la atención porque me pareció además como súper postmoderno, muy millennial, ¿no? De su parte, pero creo que como que también es como súper válido, ¿no? Nika Kvaratskhelia es músico, tiene un proyecto que se llama Sexy Bicycle, y además es compositor de la banda sonora de Yo y las Bestias, ¿no? ¿Qué hacer? El primero, si vemos la primera gráfica, él toma una letra prestada, es decir, él para hackear, para evitar tener una hoja en blanco, él toma una letra prestada de una canción que él no conoce mucho, es decir, así como yo puedo tener la noción de que posiblemente haya una canción, yo no he escuchado todos los discos, no sé, de Bon Jovi, por ejemplo, ¿no? O de Britney Spears. Muy posiblemente las canciones, como esas canciones que están como más ocultas, el track 11 12 de los discos, quizás él no lo conoce, ¿no? Entonces, ¿qué hacía él? Él tomaba una letra que ya existiese, y al no conocer, al estar un poco como a ciegas, a tientas, con cuál era la composición musical de esa canción, él, para no sentir la hoja en blanco, para no sentir que tenía que crear desde cero, él tomaba esa letra prestada para hacer la música. Y en el momento, y siendo como muy consciente de que muchas de las cosas que nacen como cantautor, que de repente están escritas, que son ideas que son buenísimas, pero de repente no tienen una musicalidad o la idea que las complementa a nivel musical no es lo suficientemente interesante, él se pone a prueba con esto, ¿no? Es como que a él le interesa mucho, eh, digamos, la estética sonora, le interesa mucho la armonía, le interesa mucho cómo cambiar, él tiene una cosa muy particular como de cambiar de tonalidad dos actos de la canción, que eso también lo vamos a ver en algún momento. Eh, pero ya una vez teniendo esa música, ya la música está creada, entonces ¿qué es lo que hace él? Él dice, bueno, muchas gracias por la letra prestada, ahora ¿qué es lo que él toca? Ahora él toca adaptar una letra original, ya puesta ya, bueno, digamos, en una estructura que puede significar una limitante también porque hay un número de sílabas con la cual él eh, creó esta musicalidad y esta composición musical. Entonces, basado en ese número de sílabas, en esa métrica, él adapta entonces y trata de meter palabras que tengan sentido. Y ahí sucede también algo que es maravilloso, porque teniendo esas limitantes de sílabas, y esas limitantes incluso de rima, se pone a sí mismo a prueba a la hora de crear una lírica que muchas veces son maravillosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como espectadores, como oyentes, como personas que disfrutan de la obra, muy posiblemente esto es un proceso que sea invisible para nosotros, ¿no? Y esos esfuerzos que son invisibles, que muchas veces a nivel
pasan a ser casi una anécdota, pero para nosotros como creadores no son una anécdota, sino son como eh, cosas que podemos ver como inspiración para adaptar a nuestro propio trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, conocí también a un pintor colombiano de Cartagena, Indias, que se llama Pedro Cobo. Y Pedro Cobo hace, bueno, entre muchas otras cosas, hace una pintura como entre impresionista, con rasgos abstractos, ¿no? Y él me comentaba que muchas veces cuando él no sabía qué iba a pintar, sobre todo cuando estaba como en su etapa más abstracta, en su estudio había, antes de empezar a iniciar la obra, él tenía en diferentes potes de pintura, botes de pintura, ya tenía las mezclas porque él ya había definido una paleta de color. Es decir, tenía una paleta de color sin saber qué iba a hacer, pero ya la paleta de color le marcaba eh, una patada inicial, un punto inicial como para desarrollar su obra, ¿no? Este, un poco también estaba hablando de Nika porque revisitando un poco la película, revisitando Yo y las Bestias, sucede que Nika está involucrado en la chispa inicial de la película. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos una banda. Eh, Nosotros tuvimos una banda, bueno, yo un poco como para hablar de mí, yo fui en el 2010, de 2010 a 2012, viví en España y fue cuando lo conocí en la escuela de cine, él también estudiaba cine, ¿no? Él se retiró después el primer semestre como que dijo que eso no era lo suyo, pero igual le gusta mucho el cine y bueno, yo creo que es de estas personas que como que tienen un talento gráfico muy importante porque además ahora desarrolla su carrera, digamos, lo que lo mantiene es la ilustración, ¿no? Y trabaja como haciendo ilustraciones y animaciones en After Effects. Pero en ese momento él vivía como a 2 cuadras de la escuela de cine y un día me dijo como, además es de Georgia, pero su familia se fue a Barcelona, España, cuando él era muy joven, ¿no? Entonces tiene como una cantidad de cuentos muy interesantes, ¿no? De él estando en el colegio los primeros días con 8 años y no hablar ni papa ni de catalán ni de español, ¿no? Y entonces, bueno, también yo creo que como que ese bagaje también que trae él como persona es algo que también está como expresado un poco en su obra, ¿no? Como un ciudadano del mundo. Eh, pero nosotros, bueno, resulta que, para hacer la anécdota un poco más corta, él me invita un día a su casa. Él todavía en ese momento, bueno, tenía como 18 años, 19 años, y estaba viviendo con su familia, ¿no? Estaba viviendo con su mamá, con su papá, georgianos, que ellos sí como que era muy difícil como no notarles el acento, como un acento extraño a la hora de hablar castellano. Eh, y empezamos a tocar, y a mí una de las cosas que me tomó más por sorpresa fue que en algún momento como que, bueno, empezamos a hacer música, todo salió como que muy fluido y era como que, bueno, encontré una persona con la que puedo hacer esto, nos llevábamos muy bien, como nos complementábamos mucho, mismo sentido del humor, y en algún momento como que su mamá nos dice como que, ah, mira, tú te vas a quedar a cenar, Nico. Y yo que bueno, sí, cómo no. Y me senté yo en una mesa con su familia, georgianos, y entonces resulta que ellos iban a cenar una masa de maíz dulce con un queso blanco encima. Es decir, que esta gente comía cachapa. Y eso me pareció a mí como si estuviese entrando como en un universo paralelo, ¿no? Y que dije como cómo esta gente come cachapa, ¿no? Y no recuerdo ahorita cómo es el nombre en georgiano, pero me hizo mucha gracia y además en ese momento Venezuela era uno de los pocos países que había votado a favor de Rusia, bueno, no una invasión similar a la de Ucrania, pero quizás un poco menos sonada
para un territorio georgiano, ¿no? Entendiendo que Georgia es territorio de ex Unión Soviética. De hecho, Stalin nació en Georgia. Eh, y bueno, cuando me mencionan esa parte política, claro, yo no sabía nada de eso. Les digo como que, bueno, ¿sabes? Como que recién me estoy enterando de esto. No sé, pido disculpas igual porque yo igual soy venezolano, pero no tengo nada que ver con esto, ¿no? Entonces, también dando como una visión un poco más amplia de que los ciudadanos somos más allá de las decisiones de nuestros gobiernos, ¿no? Pero esas canciones que nosotros hicimos, nosotros sacamos un primer disco en el 2011 y bueno, nos fichó una disquera muy pequeña allí en España, entonces bueno, tocamos en varios sitios, tuvimos, tocamos como una tarima muy, 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 muy pequeña de un festival que se llama el Primavera Sound, que es un festival como muy grande, pero nosotros en verdad tocamos como en un barcito que era la abreboca de ese festival. Eh, y bueno, yo en el 2013 ya decido regresarme a Venezuela, ¿no? Eh, contra, bueno, contra el consejo de mucha gente que me decía, ¿por qué te estás regresando? ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? Pero bueno, yo creo que el camino como personal de cada quien, eh, por más, por más que podamos verlo como bueno, no sé, en Venezuela hay personas que actualmente están arriesgando su vida para cruzar una selva para buscar un futuro en otro país, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, y no estoy hablando de ese momento, porque obviamente en ese momento las cosas estaban muy, muy diferentes en el país, eh, sino que pensar un poco como a mí me ayuda a pensar en que las narrativas no son hegemónicas, las narrativas no son de una sola cara. Obviamente está sucediendo que hay muchas personas cruzando eh, el Darién para intentar llegar a los Estados Unidos. De hecho, aquí actualmente vivo en México, y ayer me tocó ir al consulado a buscar mi pasaporte. Y la calle está llena de gente, o sea, llena de gente que no tiene dónde ir y está viendo cómo lo regresan a Venezuela, etcétera, ¿no? Pero a ese mismo tiempo, en este mismo momento, tengo un par de amigos que se están regresando a vivir a Venezuela, ¿no? Entonces, como que yo creo que las narrativas son más complejas de lo que una historia de una sola cara pueda dar, y creo que eso a la hora de la creación y de tener como, yo creo que como la percepción abierta a todo lo que uno está viviendo es una clave muy grande. Creo que me desvío un poco, entonces, retomando un poco de lo que estaba hablando, ¿no? Como estas canciones que nosotros hicimos en el 2000, la última camada de canciones del 2012, em, se quedaron engavetadas porque yo me había regresado a Venezuela, ¿no? Yo me regresé a Venezuela y se acabó como digamos, ese proyecto musical que nosotros teníamos. Él lo continuó, de hecho, porque él se quedó con el nombre del proyecto y yo lo aupé digamos, a que siguiese también. Colaboré con él en algunas cosas que podía también, algunas canciones también de sus últimos discos, como que, bueno, toco algún teclado, toco alguna guitarra. eh, pero bueno, esas canciones que nosotros en 2012 eh, estábamos haciendo que quedaron engavetadas, terminaron siendo las canciones de la película, ¿no? Entonces, eh, en este viaje en el que nosotros estamos como intentando buscar nuestra propia voz, nuestra propia narrativa, muchas veces creo que la vida nos pone también como momentos de borrón y cuenta nueva, ¿no? De hacer borrón de cosas que hemos hecho antes, de abandonar proyectos, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que esto es como un gran ejemplo de no soltar la presa, ¿no? De que quizás en el momento que nosotros estábamos haciendo las canciones no sabíamos ni siquiera que eso iba a ser el soundtrack de una película, y mucho menos todo lo que iba a pasar con la película, sino simplemente estábamos haciendo canciones. Y esas canciones quedaron en una gaveta y nos esperaron a que tuviésemos las herramientas suficientes como para que eso fuese el chispazo inicial de la película, ¿no?
En ese momento nosotros creamos a través de la experimentación sonora, eh, digamos, la estructura de la música se componía de una parte en la que cantaba Nika, digamos, con una lírica muy concreta, podía ser en georgiano, podía ser en inglés o podía ser en castellano, incluso en catalán. Había canciones en varios idiomas. Em, Resulta que, bueno, que está esa parte de repente como que más, que tenía más rostro, ¿no? Porque está el rostro de quien ejecuta esa canción. Pero también nosotros dimos con un sonido durante esa época que era cantar a través de una serie de efectos, una, bueno, una suerte de tarareo sin lírica, que eso empezó a ser como un leitmotiv o un elemento que se repetía mucho en estas composiciones, ¿no? En estas composiciones que hicimos. Y siempre nosotros pensamos que esto era un personaje mucho más abstracto. Eran dos personajes mucho más abstractos, porque esa voz en algunas canciones las hacía él y en algunas canciones las hacía yo. Voy a poner un extracto como para que se hagan una idea, ¿no? Como, más o menos así sonaba. Entonces, ya teníamos como punto de partida unas canciones y esas canciones se desprendían de las canciones del análisis, de las canciones tenían varios elementos, ¿no? Y dentro de esa paleta de color, y me remito de nuevo a Pedro Cobo, eh, bueno, teníamos un personaje abstracto, ¿no? Que desprovisto de rostro, no tiene lírica, ¿no? Y ese personaje o esos personajes dieron pie a Yo y las Bestias. Es decir, Yo y las Bestias nace primero como una idea sonora de unas canciones adaptadas a la pantalla. Esto parece ser como algo que parece como coser y cantar, ¿no? Pero no es tan sencillo. O al menos el camino no es tan corto como parece, ¿no? Obviamente que hay un trabajo de dirección de arte, de vestuario, de todas las personas que trabajamos en la película, ¿no? Y además hay mucha inspiración. Es una película que tiene mucha inspiración en el arte plástico venezolano. Esto es algo que a mí me gustaría hacer como mucho énfasis. Muy posiblemente la paleta de color de la película entera se desprende de la pintura de Ramón Vázquez Brito. Ramón Vázquez Brito fue un pintor margariteño eh, que en principio como, bueno, su obra fue muy abstracta, pero finalmente lo que le da el Premio Nacional de Pintura a él es una serie de paisajes marinos y salinos muy, pero muy, muy, muy parecidos a la primera imagen que vimos en la presentación. Eh, es decir, visualmente la película empezó a beber muchísimo de Vázquez Brito, su paisaje, y cómo traer ese paisaje que para nosotros conceptualmente en la película era el universo de las bestias. Que también completó, digamos, este concepto de la película, digamos, porque digamos, el chispazo inicial es la música, como bien dije, pero recuerden que en ese momento, en el momento que yo escribí la película, fue en el año 2016.
el año 2016, que fue un año muy fuerte a nivel económico para todos los venezolanos, ¿no? Y empezamos nosotros a vivir de repente como una diáspora mucho más masiva, ¿no? Yo recuerdo esa época en la que eh, prácticamente cada mes se iba un amigo diferente, ¿no? Entonces, justo en el momento en el que yo estoy pensando en desarrollar un largometraje, eh, yo empecé, así como Chris Martin de Coldplay, escribiendo otro largometraje que no merece ni siquiera la pena el storyline, porque no me gusta. Y creo que partió de ahí, ¿no? Ese largometraje que yo estaba escribiendo al mismo tiempo que lo estaba escribiendo y llevaba ya unos 5 meses trabajando en él desde 2015. No me terminaba de convencer, no me terminaba de gustar. Eh, y esto es algo que es muy importante, ¿no? Un proceso, los procesos, ahorita lo vamos a ver, los procesos para hacer una película son unos procesos muy largos, o al menos el mío fue largo, sobre todo cuando, bueno, cuando tienes que, que ver cómo te acomodas, ¿no? A lograr hacer cine realmente como independiente, ¿no? Independientemente de si obtienes fondos, no obtienes fondos y cómo los buscas, ¿no? Pero yo creo que en ese tránsito y en ese momento vivir en la Venezuela del 2016 básicamente fue pensar en qué pasaría si Nika estuviese viviendo en Venezuela, fuese un músico venezolano, la mayoría de sus amigos se van, está la tensión política, social, económica de fondo y es visitado por dos entes enmascarados que lo ayudan a componer su música desde cero eh, o a iniciar su nueva carrera musical, ¿no? Entonces, aquí hay desde ejemplos vivenciales, análisis sonoro, y yo creo que estar muy despierto al contexto, a lo que tenemos alrededor, ¿no? Como beber de eso, ¿no? Usarlo a favor. Eh, yo, bueno, yo soy cinta azul en judo y parte de la filosofía judoka es utilizar la energía del adversario. O sea, no sé si conocen el judo, pero el judo no son golpes, no son nada más llaves para inmovilizar, ¿no? Inmovilizar y neutralizar un ataque del enemigo, ¿no? Pero una de las filosofías del judo es poder utilizar la energía que viene en tu contra a favor, ¿no? Cómo utilizas la energía del contrario en su contra también, ¿no? Entonces, yo creo que el proceso está muy lleno de eso. Eh, Esto para mí es, o sea, a grosso modo es como la chispa inicial de la película. Obviamente después de esto nosotros, eh, ya una vez que esta chispa inicial arranca el motor, eh, fue necesario mucho combustible, ¿no? Y este combustible tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Aquí tenemos una línea de tiempo. Esto es un viaje no solamente de la película, sino personal, ¿no? Durante estos años. Si nosotros nos ponemos a ver, entre el 2012 y el 2015 estuvieron esas canciones engavetadas, sin ver la luz, pero con ciertas conversaciones de nosotros diciendo, bueno, a ver cómo hacemos y grabamos a distancia, que siempre hacer todo a distancia es muy complicado, ¿no? Porque lo que estando ahí, estando juntos, lo que pudiese ser una conversación de 5 minutos, a distancia son 3 días intercambiando emails, ¿no? Y a veces esta experimentación de mover una perilla y decir, ah, no, me equivoqué, mejor no, regrésala, eh, a través de la distancia y diferentes horarios, etcétera, era un poco loco. Pero bueno, ese chispazo inicial resulta que ocurrió en el año 2016, ¿no? Como yo les dije, yo estaba escribiendo otro largometraje y en algún momento
me di cuenta que lo único que me interesaba de ese otro largometraje que estaba escribiendo era una parte simbólica. Y esa parte simbólica, ese elemento simbólico, sí lo mantuve para Yo y las Bestias. Que tenía que ver con cómo el viento soplaba en un móvil sonoro, imagínense, o sea, es un detalle así mínimo, no es un botón, y todo lo demás fue excluido, ¿no? En ese momento hubo una convocatoria para desarrollo de guión que iban a ser varios profesores vinculados a la ULA y todo sonaba maravilloso, ¿no? Era como que tenía que enviar una sinopsis larga de la película y una carta, digamos, hablando de por qué a mí me interesaba este tema, ¿no? Y yo meto Yo y las Bestias en este programa. Y resulta que Yo y las Bestias no fue seleccionada para este programa de escritura de guión, que sonaba maravilloso porque era pasar, creo que eran como 2 semanas o 3 semanas en una cabaña en Mérida trabajando tu guión. A distancia estaba Memo Arriaga, guionista bueno, de muchas de las películas de Iñárritu. O sea, era como, wow, entrar en esto y poder desarrollar mi largometraje o el guión con estas personas para mí. Era como, wow, esto es una oportunidad increíble. Pues esa oportunidad no sucedió. Eh, Me entero yo que ya dieron los resultados no porque, no porque a mí me enviase un email diciendo, mira, no quedaste en la aplicación, en esta aplicación no quedaste, sino que mi novia sí quedó, Claudia Lizardo, con un guión que ella trabajó en ese, en ese taller, ¿no? Pero hay algo, o sea, yo creo que esto fue muy importante para mí porque esto puso como a prueba, si antes había puesto yo a prueba el guión, el primer guión que estaba escribiendo, el segundo guión con el que sí me sentía muy relacionado y sí tenía una fe tremenda a, a narrar esta historia, pasó por una primera alcabala, ¿no? Y esa primera alcabala es alguien diciéndote que esta historia no vale, ¿no? No vale para estar en este taller. Eh, y yo usé eso como combustible. Es decir, a mí ese rechazo me generó eh, muchas más ganas de hacer la película, muchas más ganas de escribirla, muchas más ganas de que estuviese al 100 para poder dar, porque me dio por defenderla como si fuese, no sé, como si fuese un familiar, ¿no? Y eso es como un síntoma que creo que de repente podríamos poner todos a prueba, ¿no? Que si alguien se mete con nuestro guión, obviamente hay que separar obra de artista, porque eh, tampoco es defender todo lo que hagamos porque es nuestro, porque las cosas además no son nuestras. Revisitando un poco lo que hablaba antes, las ideas vienen prestadas, vienen de chipazos, vienen de estar más bien como sintonizados en una frecuencia en la que las ideas flotan y vienen a nosotros, ¿no? Y creo que el trabajo del artista se parece más al de una persona que pesca, ¿no? Nosotros no creamos ese pez o ese pescado ya una vez que lo tengamos, ¿no? Es una suerte de apuesta al vacío y de alguna forma, bueno, esto hace que sea también maravilloso, ¿no? En ese año 2016 yo escribo Yo y las Bestias y aparece, y esto es uno de los elementos como maravillosos de todo esto, porque cuando llegó la pregunta, yo tenía guión. Ricardo Espinosa, que es uno de los productores de la película, en ese momento ya estaba viviendo en Francia, estaba viviendo en Lyon. Y él bueno, nosotros trabajamos durante un par de años en una agencia creativa, nos conocíamos mucho, él hacía muchos guiones que finalmente terminaban siendo rodados por mí, mucha publicidad interna, ¿no? Como de estas corporaciones que buscan hacer más felices a sus empleados porque, no sé, como su misión, visión
es moralmente dudosa, pero entonces decide mantener muy bien a sus empleados para que se sientan a gusto trabajando ahí. Y bueno, hacíamos como muchas intervenciones en, digamos, en corporativas, ¿no? Como de repente como que, bueno, no sé, vamos a disfrazar a todos los jefes de esta corporación, de esta megacorporación, en Matrix, ¿no? Entonces, bueno, nos volábamos cosas y estábamos como siempre creando ahí, ¿no? Ricardo resulta que, bueno, llevaba ya un tiempo viviendo en Lyon. Él venía de estar en el festival en Carlo Vivari y había ido a Cannes. Eh, y vino como, bueno, con la idea de yo quiero producir una película, ¿no? O sea, como que, y la primera persona en la que pensó fue en mí, porque habíamos tenido este tiempo como trabajando juntos, ¿no? Y me dijo, me escribió, creo que me escribió por Facebook y me dijo, chamo, ¿tú no tienes un guión? Y yo le dije, pero ¿cómo, ya, ¿cómo sabes tú que yo tengo un guión? Me dijo, no sé, me imaginé que podías tener algún guión por ahí. ¿Tienes un guión de un largometraje? Y yo le dije, sí. Me dijo, tú me puedes tener una presentación para dentro de 2 semanas, etcétera. Entonces, bueno, ahí eché para atrás todo el proceso. Si ya estaba el guión, bueno, tuve que construir como una presentación como para inversores, etcétera. Y yo creo que pasó mes y medio y él ya me había confirmado que teníamos el dinero para rodar la película. Eh, no sabíamos qué iba a pasar después, pero para rodarla seguro. Eh, y entonces ahí como que bueno, nos activamos, nos activamos en la producción de la película. Ya era finales de 2016 esto, principios de 2017. Hicimos casting. Al ser una película musical teníamos como, bueno, la idea en la cabeza de que todo tenía que ser muy veraz. Entonces ya teníamos las canciones de la película hecha, que era, digamos, un gran avance, pero teníamos que buscar un actor que supiese tocar la guitarra, supiese tocar música, cantar, etcétera. Entonces nos debatíamos entre buscar a un músico y enseñarlo a actuar o a buscar al mejor actor y enseñarlo a tocar, ¿no? Y lo que pasó fue lo segundo, contrario a lo que yo pensaba que iba a ser el camino natural de la película, porque yo decía, wow, no sé, tocar un instrumento, cantar, eso es, ¿no? Es difícil, a veces no es para todos, ¿no? Eh, sobre todo el canto, ¿no? Y en ese momento dimos con Jesús Núñez. Jesús Núñez es el protagonista de la película y muy posiblemente fue la mejor actuación y el peor canto. O sea, el canto más desafinado de todo el casting. Pero nos dimos cuenta que Jesús le había traído al personaje, o sea, Jesús se convirtió en ese casting en el personaje y le dio una cantidad de características al personaje. Eh, Él venía además, venía de haber estado en una fiesta el día anterior. Entonces él usó eh, un poco esa energía que traía de haber dormido muy poco y la usó a favor en el personaje. Y entonces finalmente eso fue lo que nos cautivó. En ese 2017, ya cuando cerramos que él es el actor principal de la película, él estuvo 6 meses en clases de música. Y además el profesor de música era mi hermano. Mi hermano se conocía las canciones eh, digamos, como de haber estado como muy cerca y además, bueno, mucho tiempo ha estado vinculado digamos, a la movida musical venezolana, ¿no? Que también de ahí, obviamente, tengo como mucha información por ahí desde muy pequeño, siempre, bueno, copiándonos cassettes de música, o sea, es un gran aliado a la hora de pensar en esta película porque él se puso 6 meses durante 2, 3 veces a la semana a enseñarle las canciones de la película al actor principal, ¿no? ¿Qué ocurrió en la mitad? Todos sabemos que en 2017 hubo una serie de protestas. El país se paralizó cuando nosotros teníamos que empezar a rodar la película en junio, julio. Y era cuando estaba, yo creo que el momento más fuerte de las protestas, ¿no? Entendiendo que en ese momento lo que estaba ocurriendo era, eh, bueno, era una de las tantas protestas. Esta vez era motivada por el desconocimiento de los opositores que habían logrado la mayoría en la Asamblea Nacional, ¿no? Eh,
Y bueno, en medio de esas protestas nosotros tuvimos que hacer la preproducción de la película, muchas veces brincando barricadas. Nos reuníamos muy temprano en la mañana, o sea, sí, quedamos a las 6 de la mañana para ya a las 8 de la mañana estar más libres, y cada quien de repente como, bueno, o se va para su casa. Habían unos, también parte del equipo de la película, que tenían las reuniones de preproducción en la mañana y bajaban a protestar. Y al día siguiente, bueno, obviamente todas las anécdotas de, bueno, que a mí, no sé, al director de arte el día antes de nosotros empezar a rodar, porque esa es la cosa, que empezamos a rodar con las protestas, ya digamos, ya bajando, ya como en esos casos de las protestas. Pero una cosa curiosa, que un día que fuimos a ver una locación, al día anterior al director de arte se le había prendido en fuego una bota, o sea, su bota, la que tenía, porque le había ido a tomar fotos. Entonces fue como, y Gustavo me decía, no, bueno, no me pasó nada, pero me pareció una locura. O sea, como que esos días se estaba viviendo como todo eso al mismo tiempo que estaba sucediendo esto, nosotros estábamos haciendo una película, ¿no? Finalmente la película se rodó en 2017, en septiembre. eh, y, y bueno, fue un momento maravilloso. Yo creo que fue como una burbuja que vivimos nosotros durante ese momento en el país, que estaban ocurriendo tantas cosas, pero yo creo que también nuevamente otra cosa estaba poniendo a prueba de si quieres o no quieres hacer esta historia, si se puede o no se puede contar, ¿no? Y tuvimos que adaptarnos a muchas cosas, a muchísimas cosas, del contexto, de locaciones que ya no se podían utilizar. eh, entonces, bueno, de eso, adaptación del guión por ciertas circunstancias, que es más fácil por presupuesto, que no se puede. Todas esas pruebas, todas esas preguntas, todas esas dudas a la hora de producir algo con obstáculos. Yo no digo, y sería muy peligroso de mi parte decir, que uno necesita los obstáculos eh, para poder llegar a soluciones un poco más creativas, un poco menos, que se asemejen menos a la primera idea que uno puede tener en la cabeza, ¿no? Pero sí pone a prueba como cierto grado de resolución, de cosas que hay que resolver, que independientemente del contexto en el que uno se encuentre, uno está haciendo, digamos, cine independiente, y el cine independiente siempre te va a pedir, en algún momento, te va a plantear preguntas, ¿no? Como, esto no se puede hacer por producción. Entonces en ese momento dices, ¿es necesario? ¿No es necesario? ¿O cómo cuento esto de otra manera? ¿Es posible contarlo de otra manera? Me parece mejor esta nueva manera de contarlo. Entonces, bueno, rodamos la película del 2017. 2018 fue un año entero, y duró más que el rodaje, de trabajar la postproducción de la película. Hay una cosa que no es tan conocida en Venezuela e incluso en Latinoamérica, que es el ADR. El ADR es el Additional Dialogue Recording. Si nos vamos a un esquema un poco más de Hollywood, por ejemplo, en Hollywood, eh, el 70% del metraje de las películas son ADR. ¿Qué es ADR? ADR es básicamente un doblaje muy, muy, muy sincronizado de las escenas en las que no tuvimos, por características de la locación, un sonido óptimo, ¿no? Siendo una película que además tiene como tintes musicales, era una obsesión para nosotros que el sonido estuviese construido por múltiples capas, que propusiera además narrativamente un aspecto a nivel de frecuencias, a nivel de prefiguración, a nivel de tonalidad. Y entonces ese 2018 entero nosotros estuvimos trabajando tanto en la postproducción de la película, el montaje, el ADR. Y el ADR además estaba marcado el ADR marcaba el montaje de la película. ¿Por qué razón? Porque nosotros, después de rodar, sabíamos que en enero Ángel Pájaro se iba a vivir a Colombia, por ejemplo. Entonces las escenas de Ángel Pájaro tienen que montarse primero para que tengamos la referencia para poder hacer el ADR con él antes de que se vaya del país. Y así
pasó con dos o tres actores más que también se fueron, entonces eso nos iba marcando a nosotros los tiempos de ir teniendo que hacer el montaje de la película, digamos, como afinando y diciendo, bueno, este es el montaje de esta escena sí o sí, porque esta persona se va del país y este tiene que ser el ADR, ¿no? En esa época también, junto con Alejo, con Alejandro Silva Díez, que es quien hizo el sonido directo de la película, desarrollamos un banco de sonido de diferentes lugares de Caracas con un micrófono en estéreo. Entonces estuvimos como también como aquí en casa, el sonido de las guacharacas, de los sapos en la noche, haciendo un mapa sonoro de toda Caracas, pensando en que como la película, obviamente es raro hablar de la película y entendiendo que se estrena en enero, y que muchos de ustedes no la han visto, pero es una película que no muestra Caracas en un gran plano general en el que tú puedas ver el Ávila, ¿no? Y decir, ah, mira, está en Caracas y esta es la, no sé, esta es la geografía de la ciudad, eh, sino que más bien eso está construido a nivel sonoro. Caracas está construido a nivel sonoro, entonces también para nosotros era súper importante que la película planteara este universo sonoro, mucho más grande de lo que ves en la pantalla, de lo que ves en el encuadre, ¿no? Llega 2019, y yo en 2019, yo creo que en 2019 se hizo como una pequeña pausa a la película. Ya teníamos el diseño sonoro hecho, ya teníamos un montaje final, la película aún no tenía color, no tenía mezcla, y en ese momento ya nos habíamos quedado incluso sin dinero. Ya no teníamos más dinero para hacer la película, ¿no? Y en ese momento me surgió a mí una oportunidad de venir a México. eh, pero ese año para mí, bueno, 2019 fue como una adaptación también como migrante, ¿no? De vivir en una nueva ciudad, en un nuevo país, buscar trabajo, eh, intentar, bueno, adaptarte a una nueva vida, a un nuevo país, que, que me siento muy afortunado, además que me ha recibido muy bien y que ha recibido muy bien a muchos venezolanos que estamos acá. Eh, pero bueno, en ese momento se puso un poco en pausa Yo y las Bestias, ¿no? Estaba en una gaveta, en 2019. Entonces nosotros empezamos a aplicar, como nos habíamos quedado sin dinero para la postproducción de la película, es decir, postproducción entendiendo que mezcla, color y todos los deliveries que había que hacer, ¿no? DSPs, etcétera. Resulta que un día, estando en el 2020, ya había entrado la pandemia. Nosotros habíamos enviado la película a Cine en Construcción, que es del Festival de Toulouse, y no quedamos. Otro no, también en el camino, pero es un no con sí. Y resulta, yo tengo mi email, mi mismo email como desde, no sé, hace 20 años más o menos. De hecho, me avergüenzo porque puse mi nombre con doble K, o sea, es como una cosa horrible, pero bueno, mantuve mi email y ese es el email que utilizo y ya, ¿no? Eh, y ese email está lleno de basura, está lleno de spam, o sea, que se ha acumulado con los años y claro, yo nada más veo como que, más o menos veo un nombre medio raro y yo digo, "Ah, esto no es conmigo, esto es spam", y lo borro, ¿no? Y yo borré un email, eh, de una mujer que se llama Eva Morsch. Y Eva Morsch había sido parte del comité de cine en construcción, pero también formaba parte de Ventana Sur. Y ella estaba abogando porque la película quedase en cine en construcción, pero el resto del jurado, el comité de selección, no estaba tan convencido de la película como con otras. Y ella me había escrito un email que yo borré diciendo que me invitaba a que nosotros nos inscribiésemos en Ventana Sur. Por casualidad del destino, ya nosotros nos habíamos inscrito en Ventana Sur, es decir, que ese email no nos tomó a nosotros como por, eh, no sé, como que no nos enteramos por el email. Pero finalmente cuando ella, en 2020 ya me
manda un mensaje por WhatsApp y me dice, hola Nico, soy Iván Morch, yo te había escrito hace unos meses. eh, es para decirte que la película quedó seleccionada para primer corte en Ventana Sur. Y yo me quedé helado, yo dije, ¿qué? ¿Qué es esto? Eh, Busco el email y efectivamente el email de hace 6 meses estaba y además casi que explícitamente me estaba diciendo que si le inscribíamos quedábamos seleccionados y yo no, yo ni siquiera abrí ese email, ¿no? Pero eh, las circunstancias nos pusieron ahí. En Ventana Sur nos ganamos la postproducción de color, nos ganamos la mezcla de sonido en 5.1 con un proveedor, un estudio en Uruguay que se llama La Mayor, que hicieron un trabajo increíble, increíble con la película. Sobre todo el espacio sonoro de la película en surround, eh, en el cine suena increíble. Eh, y no solo eso, sino que como Ventana Sur es un mercado, en ese momento las noticias que estaban relacionadas a Ventana Sur primer corte o a los seleccionados de Ventana Sur primer corte salió en una revista en Variety. Salió Ventana Sur anuncia su selección para este año y el fotograma que escogieron para anunciar la nota es este. Y claro, nosotros en ese momento dijimos, wow, ¿qué está ocurriendo, no? O sea, no solo nos ganamos los premios, sino que estamos en este mercado, se empieza la película en medios internacionales de cine que, no sé, nosotros seguimos y que pensamos que están ajenos a nuestro propio alcance. Eh, y nos contacta en ese momento Bendita Films, entre otras agencias de venta. Nos contacta Bendita Films y nos dice que quiere tener una reunión con nosotros porque ellos quieren ser la agencia de ventas de la película. Bendita Films es una agencia de ventas y una productora española, canaria, de las Islas Canarias, y además muchos de ellos tienen familiares venezolanos, entonces de alguna forma como que tuvieron como una conexión con la película y nos dijeron, nosotros queremos que esto sea una de las películas principales de nuestro catálogo, somos una agencia de ventas muy pequeña y bueno, nos propusieron un plan para que la película pudiese tener como un rodaje en festivales. Ellos le tenían mucha fe a la película, muchísima fe. Eh, Obviamente primero vinieron algunos no de, de otros de festivales en los que incluso nos bajaron por la pandemia, que el email de los programadores era, estabas en el festival, estabas dentro, pero por la pandemia tuvimos que reducir el catálogo porque este año será online. Eh, y llegó la sorpresa de que ya cuando nosotros pensamos, bueno, nos estamos quedando en muchos festivales que nos habíamos propuesto, en la misma semana nos dicen que vamos a estar en Tallinn Black Nights y en el Festival de Cine Mar del Plata, que son dos festivales clase A, eh, de los pocos festivales clase A que hay en el mundo, ¿no? Tallinn Black Nights es quizás el único del norte de Europa, que está en Estonia, y Mar del Plata, que creo que es después Sergio me corregirá, pero creo que es el único clase A de Latinoamérica, ¿no? Eh, Y bueno, esto fue para nosotros nada, como el inicio también como no tanto el inicio, porque el inicio si se ponen a ver está en una gaveta en el 2012, ¿no? Eh, pero fue una lucha constante, ¿no? Como que el proyecto se puso a prueba durante casi cada año se puso a prueba con diferentes circunstancias a las que nosotros nos fuimos adaptando para poder lograr bueno, tener el reconocimiento que ahora tiene la película, ¿no? Eh, Luego este año, bueno, hemos tenido, no están los logos de todos los festivales, pero bueno, hemos estado en más de 15, 16 países, muchos festivales y muestras en Estados Unidos. Estuvimos en una muestra que hicieron, una selección que hicieron de las 15 películas latinoamericanas del año en el Lincoln Center en Nueva York. Ganamos un festival en Grecia, estuvimos en Polonia, dos festivales en Francia,
Ganamos un festival especializado en música en Ravenna, Italia. Estuvimos en Cartagena de Indias, en Colombia. Eh, Se me debe olvidar alguno por ahí. Eh, pero de repente quizás el laurel al- que nosotros también como que nos dio como mucho ánimo después del reconocimiento internacional que fue lo primero que vino, fue ganar los 5 premios del Festival de Cine Venezolano, del cine venezolano, ¿no? Eh, Anécdota aparte, una de las personas que dictaba el taller o las asesorías de guión en las que nosotros no entramos en 2016, es profesor de la ULA. Y nosotros ganamos el Festival de Cine Venezolano del 2022. Y me entero yo por un grupo de WhatsApp de la Asociación de Cinematógrafos de Venezuela de que por alguna razón se había filtrado el link de la película, eh, o lo tenía, estaba en manos del profesor, porque este profesor lo estaba usando como ejemplo de guión en su clase. Y me pareció muy gracioso porque él formaba parte de los asesores de guión. Muy posiblemente no estaba él en el comité de selección, sino que brindaba asesoría. Pero en el mismo programa que en el 2016 le dice a Yo y las Bestias que no. Entonces, creo que digamos, en este gráfico podemos ver un poco como una historia en la que al ver la película y bueno, obviamente la película responde a todo esto, pero creo que lo más importante es entendiendo la cantidad de años que, que la película, o sea, prácticamente hace 10 años se hicieron las canciones y ahora, en enero de 2023, es que la película va a estar en salas de cine en Venezuela. Ha estado en festivales, etcétera, y se estrenó en 2021, pero son casi 10 años, ¿no? De un viaje que no necesariamente tiene que ser así siempre, pero que también habla de que nosotros de repente no necesitamos tener todas las condiciones a favor para rodar la película si creemos en ella. Eh, la película fue rodada con una Blackmagic HD, o sea, la original, y eso era otra cosa que todo el mundo ponía un grito en el cielo y me decían cómo vas a rodar una película en HD, ahora todo es 4K, estás loco. Nosotros hicimos una prueba. Las ópticas que se utilizaron son unas ópticas de foto de una cámara de foto Pentax que yo heredé, no sé, cuando tenía como 19 años, de foto fija. Entonces nosotros tampoco es que esperamos tener grandes medios para poder hacer la película. La película a nivel de cinematografía se ilumina con 2 maletas de Kino y un 500 o un 1000 tungsteno. Y bueno, compramos unas telas, hicimos nuestras propias telares de difusión porque compramos una tela de difusión gigantesca en, eh, se me olvidó cómo se llama esta tienda, el Castillo de las Telas en Venezuela. Entonces nos adaptamos mucho a hacer lo que nosotros pensamos que podíamos hacer. Los ADRs, el diseño sonoro de la película, los folies, no se hacen en un estudio porque no teníamos el dinero en ese momento. Agarramos un baño, lo forramos de edredones, de ropa, etcétera, para quitarle la reverberancia al espacio y nos encerramos en un baño en mi casa a hacer eso. Era medio claustrofóbico, pero todo esto porque de alguna forma, bueno, había que ponerle combustible a esa chispa inicial, ¿no? Y ese combustible estaba ahí por parte de un equipo que creía en la película, ¿no? Quiero hablar un poco también de ese equilibrio entre vivir y hacer el cuento, ¿no? Y esto es una imagen que me encanta porque al tiempo que está sucediendo el atardecer, hay una persona que se lo está robando, ¿no? Porque lo quiere guardar, lo quiere tener en un bolsillo. Eh, yo soy de la idea de que si bien nosotros hemos estado hablando de la creación todo este tiempo, hay un equilibrio entre vivir y hacer el cuento, ¿no? Eh,
es tener un doble pensar entre vivir una vida amplia, llena de experiencia, solo por vivirla, que el fin último no sea nada más la obsesión de hacer cine que a veces nos persigue, ¿no? Que es como, a veces, no sé quién se pueda sentir identificado con estar sentado cenando con la familia y ver, no sé, una luz, cómo pega una luz en una cuchara y estar abstraído y pensar cómo incorporo yo esto a mi obra, ¿no? Porque uno está como sediento de ver de dónde saca, de dónde saca, de dónde saca inspiración, ¿no? Y yo creo que también hay que relajarse un poco. Es decir, eh, la vida hay que disfrutarla también y creo que al momento de que disfrutamos de la vida relajados, pero al mismo tiempo analíticos, eh, vamos a poder lograr ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio que tampoco haga que nos carcoma la ansiedad. Eh, yo particularmente creo que desde que salí de la escuela de cine y desde que estudié en la escuela de cine, terminé la escuela de cine en el 2012. eh, y yo, nada, yo me había puesto como una presión encima muy grande de demostrar, ¿no? Como, qué es lo que te hace cineasta, ¿no? Como que haber hecho un corto te hace cineasta, haber estudiado cine te hace cineasta, ¿no? Cuando llegas, llenas el formulario y te dicen profesión, ¿no? Y es como que escribes ahí. Eh, y yo creo que de repente quizás si yo pudiese cambiar algo de todo este proceso es eh, haberlo hecho exactamente igual, pero con un poco menos de presión sobre mis hombros y un poco menos de estar cargando el sol en lugar de verlo, ¿no? O de verlo un poco más de tiempo. Eh, esto es, bueno, esto es maravilloso. Para quien no, quienes no la llegaron a conocer, ella es Raquel Ordóñez. Ella se encargó por mucho tiempo de la administración de la Escuela Nacional de Cine. Eh, ella tuvo una reunión conmigo incluso cuando estaban determinando quiénes eran los jefes de cátedra de cada, bueno, de cada rama, digamos, de la escuela. Eh, Me está proponiendo a mí ser el jefe de cátedra de cinematografía o de dirección de fotografía, no recuerdo bien cómo se llama en la escuela. Eh, pero en esta reunión ella me planteó tener más trabajo ganando lo mismo. Y bueno, tuvimos como una conversación. Eh, yo en ese momento era 2016, estaba escribiendo el guión. Y esa escena la usé de inspiración para un momento en el que el protagonista pide un permiso laboral a su jefa. La estructura de lo que me ocurrió estaba expresado en esa escena eh, de forma, bueno, era la misma estructura de conversación, eran los mismos diálogos, pero con motivaciones diferentes, ¿no? Con objetivos diferentes. Hicimos un casting muy largo para este personaje y no dábamos con nadie que pudiese interpretarlo. Y yo llamo a Raquel y le digo, Raquel, ¿tú no quisieras probar eh, hacer un casting para mi película? Y me dice, ay, sí, maravilloso. Ella va al casting, nosotros le habíamos enviado la escena por email para que la ensayara, y ella va al casting y abre diciendo, mira, yo no he tenido tiempo de leer la escena, pero si quieres y yo le dije, bueno, si quieres hacemos una lectura dramatizada primero y, y después vamos viendo, ¿no? Y Raquel empezó a leer la escena frente a mí y se puso roja y me vio a los ojos y me dijo, no puede ser que tú me estés haciendo esto. Y yo le dije, bueno, es que si estás aquí es porque sé que lo sabes hacer. Y, y entiendo que en ese momento que tuviste esa reunión conmigo, estás haciendo tu trabajo. Es decir, tu trabajo es velar por los intereses económicos o las posibilidades económicas de la escuela. Y está bien, no hay problema, pues eso yo lo entiendo. Pero yo creo que es como un ejemplo de que
No solamente de que, bueno, que podemos utilizar personas que encontremos en nuestra vida y convertirlos en actores, sino que también creo que es un ejemplo de cómo de repente quizás una situación que para mí hubiese sido como que, bueno, qué desagradable esto, tuve esta reunión con ella, le hago la cruz o lo que sea, para mí más bien fue como que, mira, qué interesante esta reunión que acabo de tener y cómo me funciona para el guión, ¿no? En lugar de quedarme como, bueno, vamos a tratar de olvidar lo que a mí no me gusta, los aspectos que no me gustan de la vida, lo que es desagradable, lo que es incómodo, o más bien usar esa parte que es incómoda y decir, yo puedo crear algo, me pregunto si puedo crear algo en base a esto. Y bueno, esto también dio la vuelta, ¿no? Entonces Raquel, además de ser la persona que inspiró esa escena, eh, terminó siendo la actriz que se representa a una versión de ella misma dentro de la película. Y bueno, lo último de lo que quiero conversar hoy es un poco de la dirección del viento, que es algo que como que he tocado un poco cuando estuvimos hablando de combustible. Eh, la dirección del viento es nosotros saber medir qué nos pone la vida o hacia dónde nos está marcando la vida, que pudiese ser el camino a seguir mientras nosotros estamos haciendo nuestra historia, ¿no? Yo voy a poner este ejemplo. Nuevamente sale Raquel. Sale Raquel aquí con Jesús Núñez, que es el actor principal. En la versión de guión que nosotros teníamos, incluso para producir la película, Andrés Bravo, el protagonista, trabajaba en una oficina. Y nosotros empezamos a buscar muchísimas locaciones. Eh, no teníamos dinero para que las locaciones no fuesen reales. Digamos, usábamos los props que encontrábamos y bueno, obviamente dentro de eso buscábamos una paleta de color, etcétera, ¿no? Y él trabajaba en la primera versión del guión en una oficina. Es quizás en relación trabajo, o sea, tú dices, bueno, esta persona quiero ver, o sea, quiero ver el aspecto laboral de este músico. Y la primera idea que se te puede venir a la cabeza es pensar, bueno, una oficina, ¿no? Empezamos oficinas creativas, oficinas, fuimos a las oficinas vacías de RCTV, que a veces las usan de plató, y ninguna de las locaciones nos convencía. La RCTV además cobraban un realero, por sonido no nos funcionaba nada. Eh, y estábamos en agosto, septiembre, y dijimos, ok, si no trabaja en una oficina, si, ¿qué pasa si el protagonista trabaja en un laboratorio? Y ahí se abrió una dimensión, una cara del personaje que además pegaba mucho con Jesús, porque Jesús, además de ser actor, eh, es científico, pues, ¿no? Es ingeniero. Eh, Fue como que de alguna forma como que le dio al carácter de Jesús como persona o como personaje dentro del- del- del mismo largometraje, una dimensión y una cara, una dimensión poliédrica, es decir, otra cara de este mismo personaje mucho más rica que la idea inicial. Entonces a esto voy yo con seguir la dirección del viento. Es decir, este laboratorio que estamos viendo aquí es el laboratorio de la UCB, eh, laboratorio de química del UCB, y resulta que en ese momento estaba en vacaciones. Es decir, que teníamos la locación. Y llegamos a un acuerdo con la UCB que en ese momento necesitaba reparar algunas cosas en la facultad, de que nosotros, porque ellos no podían aceptar, obviamente no podían aceptar, el profesor que nos dio acceso no podía aceptar dinero de nuestra parte, es una universidad pública. Pero el acuerdo que llegamos nosotros como producción fue hacer algunas reparaciones que ellos necesitaban eh, como parte de pago de nosotros poder haber tenido esta locación. Y además el que sale detrás como extra, además es el profesor que nos ayudó a tener el permiso de la Universidad Central de Venezuela. Eh, y así, bueno, todos los props que vemos aquí son de la Universidad Central, entonces a nivel de arte, no sé si por ejemplo, este óxido para un diseño de producción o una directora de arte, un director de arte en una película
donde estás creando una escena en un set. O sea, este tablón que ha recibido no sé cuántas veces un desborde de algún químico y tiene esta textura, puede ser lograda si no es una locación real. Entonces esto es una locación que pone como ejemplo cómo incluso puedes poner tú en duda una base del guión que ya tenías definida, que es el mundo laboral del protagonista, solo en base a qué nos está marcando el viento y hacia dónde tenemos que ir como para que esta producción salga adelante, ¿no? Igual esta escena, ¿no? Esto es una escena que para mí de la versión del guión inicial era la más floja, a pesar de que era interesante, muy interesante, porque básicamente es, bueno, coloquialmente lo pararon los pacos. Em, es un encuentro del protagonista con la policía, ¿no? Rock contra la policía, que es algo como muy, muy gracioso, pues una relación creo que lleva muchos años, ¿no? Eh, pero esto es una escena que se nutrió mucho, por ejemplo, de que nosotros tachamos casi toda la escena, es decir, como que había como ciertos objetivos que había que cumplir dentro de la escena, que sí se mantuvieron, pero todos los diálogos, eh, cómo, cómo se comportaba la jerarquía, porque son tres policías contra Andrés en esta escena, cómo se comportaba la jerarquía de cada uno, los diferentes papeles que tenía cada uno dentro de la escena, se trabajaron en ensayo. Y a esto voy, así como con Jesús, nosotros estuvimos 6 meses enseñándolo a tocar guitarra, estuvimos ensayando muchísimo. Yo soy de la idea de que eh, hay que ensayar más que como si fuese una obra de teatro. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que pueden pensar, bueno, no hay que ensayarlo mucho porque cuando lo vas a grabar, no sé, como que puedes perder como cierta naturalidad, etcétera, ¿no? Pero yo no puedo someter a un equipo de rodaje, al menos yo, a la improvisación. Eso es algo que, o sea, sí se improvisan cosas obviamente, pero la base está muy sólida. Entonces, esto fue una escena que se ensayó mucho y yo creo que ensayar nos dio a nosotros un tono que tiene la película que raya como en el humor negro, eh, que tenía, bueno, eh, digamos, tenía como una línea muy delgada, o sea, creo que la película tiene una línea muy delgada entre lo que puede parecer dramático y lo que puede parecer cómico al mismo tiempo. Y lograr ese tono tiene que ver muchísimo con las interpretaciones y con haber podido tener esos meses de ensayo con ellos, ¿no? Y esto es un ejemplo, pues, cuando vean la película, esto es una escena que nació con objetivos claros, pero también con la apertura de decir, vamos a probar varias cosas, ¿no? Vamos a improvisar durante el ensayo y cuando lo tengamos lo fijamos. Y una vez fijo lo ensayamos, lo ensayamos, lo ensayamos y ya que esté fijo, podemos ir un día, trancar una calle en La Guaira y rodar la escena mientras el sol nos va cambiando de posición, ¿no? Que fue lo que nos ocurrió aquí. Eh, Otra cosa muy, muy graciosa es que nosotros bajamos a buscar esta locación, esto es Vía Toda Sana, y cuando bajamos a buscar la locación nos detuvo la policía. Eh, y parte de la escena también se nutrió de ese último input que tuvo de realidad, eh, de que nos parara la policía porque finalmente, bueno, ya era 2016, entonces, bueno, el efectivo en ese momento no valía mucho y se pagaba en especies, pues, ¿no? Se pagaba con comida directamente. Entonces, bueno, nuevamente otro encuentro que puede ser desagradable, que quieres obviar, que quieres olvidar, pero lo puedes usar a favor para la historia que estás construyendo, ¿no? Entonces, bueno, nada, quiero cerrar esta presentación también como agradeciéndoles de estar aquí, diciéndoles que haciendo un poco de promoción porque la película se va a estrenar en Venezuela
el 26 de enero. Es decir, que nosotros en menos de 2 meses vamos a estar en varias carteleras del país, en varias ciudades del país. Y bueno, que si les ha generado curiosidad o han escuchado hablar de ella, de la película, bueno, que vayan a verla, que corran la voz, obviamente entendiendo que como industria, no sé si somos ni siquiera como una industria, que eso es una cosa que está como en debate también, ¿no? Como de cine venezolano, obviamente lo que estamos buscando es hacer industria y lo que estamos buscando es que bueno, que tratar de ampliar también un abanico de historias en Venezuela. Creo que los medios de producción, ustedes como gente joven, tienen un acceso a ciertos medios de producción, la tecnología lo permite, que no tuvieron generaciones anteriores. Entonces, bueno, eh, mi, mi mensaje es como para que no esperen tener las condiciones tampoco ideales como para rodar su película. Entiendan sus limitantes, úsenlas a favor. eh, no esperen tener grandes medios como para poder hacer su película, sino una película honesta creo que puede ser una buena carta de presentación como para después hacer películas un poco más ambiciosas, ¿no? Nico, muchísimas gracias por tu presentación tan generosa y tan enriquecedora. Y quiero aprovechar entonces para abrir la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a hacer unas, creo que 5 está bien, de modo que vayan levantando la mano. Mientras tanto, Nico, yo, si quieres, rompo por aquí el hielo con una inquietud que está muy presente en el inconsciente colectivo, tanto de productores como de cineastas, así como de críticos en Venezuela, y es: ¿qué estrategias tienen ustedes para llegarle a la audiencia, para hacer que la película sea aún más conocida de cara a su estreno en enero? Ujú. Sí, mira, justamente esas son cosas que estamos cerrando en este momento. Hay por ahí algunas conversaciones con algunas radios, bueno, más bien como un circuito radial, como para poder tener como, bueno, una alianza eh, en cuanto a la promoción también, más allá de que, bueno, que las entrevistas obviamente en todas las emisoras de radio son parte también de una estrategia de prensa, ¿no? Paralelo a esto, nosotros hemos estado esperando a que sea enero para lanzar el soundtrack de la película. Por ejemplo, no queríamos lanzar el soundtrack de la película a pesar de que había gente en Argentina, en Estonia, en Italia, etcétera, preguntando por el soundtrack, ¿no? Diciendo, ¿dónde voy a poder yo escuchar el soundtrack? Vi esta película en el avión, quiero el soundtrack, no lo encuentro. Y básicamente nosotros hemos estado esperando que suceda el estreno de la película en Venezuela como para poder liberar también el soundtrack y eso sea también como una herramienta de promoción de la misma película, que creo que son dos productos derivados de lo mismo. Eh, y bueno, por ahí tenemos planeado, obviamente, bueno, vamos a hacer en el trasnocho, estamos cuadrando también un pase para la prensa, que estás invitado, obviamente, estás ahí en la lista. Y bueno, también algunas estrategias, bueno, Ricardo, que es uno de los productores de la película, además trabaja muy metido con estrategias de redes sociales. Y entonces, bueno, estamos buscando también como formas de que la película se vea eh, y tenga una notoriedad también por redes sociales, ¿no? Como estamos creando algunas piezas promocionales de la película, algunos teasers. Tenemos como muy segmentado también como que qué tipo de público al que queremos llegar. Creo que eso es una cosa como muy importante para la película, pues siendo que es una película también como muy generacional. Eh, y bueno, eso. Yo posiblemente como que tenga como que bloqueado sobre todo esos días de estreno, esos meses de estreno, también mi disposición completa a cineforos, conversatorios, etcétera, porque creo que todo lo que pueda llamar la atención alrededor de la película va a sumar, pues, ¿no? Así es, Nico, enhorabuena. Tenemos por acá un orden.
Va primero Joseph, después Gabriel y por último José. Joseph, cuando quieras te escuchamos. Gracias por levantar la mano y por estar aquí con nosotros. Joseph, cuando quieras. Joseph Bravo, ¿estás por allí? Ok. Vamos entonces con José Daniel Villa. José, cuando quieras. A ver, por aquí Joseph dice, vamos a leerlo. El nombre de la película en inglés hace referencia a los beats musicales. Me llamó la atención. Esto es para ti, Nico. Que hace referencia a los beats musicales. Dice Joseph. Eh, no, no, en verdad es la traducción de Bestias y lo que pasa es que la primera versión de la película, Las Bestias, no tenían digamos, esta representación estética, sino que en la primera versión del guión eran unas bestias peludas, gigantescas. Eh, y de alguna forma, como que cuando esto mutó con dirección de arte, pensamos, bueno, quizás de repente hay que cambiarle el nombre a la película y ya no es Yo y las Bestias, que también está el error sintáxico de la película que llama mucho la atención, ¿no? Que venga el yo primero que las bestias. Pero creo que también es como un juego que después se entiende dentro de la película, entendiendo que el juego psicológico que hay dentro de la película, ¿no? Pero no, no, es en relación a bestias, incluso así estén enmascaradas, cada quien imaginará lo que hay debajo, pero para mí sí hay como digamos, como una figura, un rostro relativamente monstruoso eh, que se puede evidenciar un poco en algunas cosas que hicimos con las manos, ¿no? Que las manos las maquillamos y les pusimos como, que fuesen como muy venosas, o sea, como muy particular, o sea, como que ese aspecto como todavía como medio misterioso sin ser cine eh, teniendo como uno de los subtipos de género de la película, el género fantástico, pero no siendo una película de género tan marcada o tan clásica, sí como que sí mantenía como un poquito como esa palabra, ¿no? Yo y las bestias, pues. Entonces, eso, no, no tiene nada que ver con los beats. Ah, de acuerdo, Nico. Vamos con José Daniel Villa. Cuando quieras, José Daniel, te escuchamos. José Daniel, te escuchamos si estás por allí pendiente. Si no, le cedemos el turno a Gabriel Ocando. Gabriel, José Daniel, cualquiera de los dos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué Buenos tal, días, Gabriel? Gabriel, cuando quieras, Bueno, adelante. primero que nada quería agradecerle a Nico por su tiempo y me gustó que haya resaltado la parte del ensayo porque yo como estudiante de producción he aprendido que en producciones de bajo costo eh, es difícil rodar varias veces una misma escena porque bueno, cada Ujú. escena incrementa el costo. Y con respecto a mis preguntas, quería saber cuál es la premisa de la película y si existe algún teaser donde podemos verlo. Sí, ¿qué tal, Gabriel? Mira, creo que Sergio en los comentarios, lo que pasa es que quizás se perdió, pero Sergio en los comentarios dejó por ahí un link para ver el tráiler de la película. Yo y las bestias se desarrolla en un momento de la vida de Andrés Bravo, un músico venezolano, en el momento en que deja de pertenecer a su banda, digamos, relativamente conocida en el mundo digamos, el cifre rock venezolano. Eh, y comienza un trayecto para construir su carrera musical desde cero, en un entorno en el que, bueno, muchos de sus amigos se fueron del país. eh, Se está viviendo un poquito como ciertos síntomas de la crisis, a pesar de que él pertenezca, digamos, como una clase social que es afectada de una forma diferente, que podríamos denominarlo como clase media alta empobrecida o clase media. Eh, y bueno, él empieza a recibir en algún momento la visita de dos entes enmascarados, que en la película vamos a conocer como las bestias, que lo ayudan a componer su nueva música. De eso va la peli. Estupendo, Nico. Vamos con Mauricio. Mauricio, que vamos a aprovecharte que estás además allí en video, en imagen. Mauricio, cuando quieras.
con tu pregunta. Mauricio, No se escucha, Mauricio. no te estamos escuchando. Si puedes corregir allí, Mauricio, porque no te estamos escuchando, Mauricio. De pronto, si quieres, desconecta los audífonos. ¿Ok? Desconecta los audífonos, que creo que así te va a ir mejor, porque no te estamos escuchando. Cualquier cosa, escribes la pregunta y la leemos. Mientras tanto, si quieres, vamos con Pierina. Pierina, cuando quieras, adelante, te escuchamos. Hola Nico, muchas gracias por tu tiempo, por la presentación. De verdad aprecio mucho que hayas compartido todas esas ideas con nosotros. Y pues yo tengo una pregunta desde que vi la película, que la pude ver en el Festival de Cine Venezolano, que es ¿cuál fue el presupuesto total de la película? Porque bueno, creo que así como yo, muchos acá estamos esperando poder realizar un largometraje acá en Venezuela específicamente. Y bueno, obviamente los tiempos han cambiado mucho, pero quiero saber más o menos cuánto fue ese presupuesto. Mira, nada, un placer, Pierina, ¿qué tal? Em, yo del presupuesto total, de repente quizás no tengo tanta idea, pero te puedo hablar del presupuesto para rodarla. Es decir, para rodarla hasta el punto donde, hasta ese punto ciego donde dijimos como que, bueno, no tenemos color, no tenemos mezcla, pero hasta aquí lo hicimos, ¿no? Y en ese momento nosotros habíamos invertido en la película algo así como... Lo que pasa es que el tipo de cambio en ese momento era una locura, Sí, pero fueron como unos $13.000 más o menos. wow. Sí. Wow, es un logro. Sí, Un logro. obviamente claro que yo no, es que cuando me hacen esta pregunta yo trato de que esto no sea más como una respuesta como para que se cree como un tipo de producción alrededor de esta experiencia, porque yo creo que no es sustentable, no es sostenible, es decir, es para una primera película en la que hay muchas personas que de repente hay, porque hay muchos esfuerzos invisibles que no se ven, ¿no? De repente como que bajamos a La Guaira y no está en el presupuesto hacerle el mantenimiento al carro del Best Boy que bajó con nosotros y puso su carro para bajar gente a La Guaira. Entonces tú dices como que bueno, eso no está dentro del presupuesto, sino que fue como un esfuerzo aparte. Entonces eso está como una cantidad de, como de sumatorias y cosas que tienen que ver como Periquera Records, por ejemplo, que nos ayudó también como con cosas de grabación de soundtrack. No nos cobró nada porque le gustó la película. Entonces como entender o sea, tú me dices cuánto fue el presupuesto, yo te puedo hablar de cuánto pusimos, que no fuese un acuerdo de poner logos, de te hago un video a tu, Claro. doy, préstame la locación del Colegio San Agustín del Marqués y no tengo para pagarte, pero le podemos dar una clase de cine a los chamos de cuarto y quinto año. ¿Sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? Que como que más allá de ese número que puede llegar a sorprender, creo que muchas cosas las terminamos pagando como con especias, pues. Y ya después obviamente no te puedo sacar como muchos números de lo que vino después porque todos esos presupuestos internos de los premios de Ventana Sur, etcétera, como que los desconozco, pero sí me imagino que son altos, pues. Claro, como dijiste antes, todo fue sumando. O sea, fueron Ujú. como muchas cosas que contribuyeron a que se pudiera dar la peli. Vale, muchas Ujú. gracias por responder la pregunta. Gracias, Pierina, a ti. Vamos con Alejandro y cerramos con Mauricio. Así que Mauricio prepara una tremenda pregunta así de cierre para despedir a Nico y que podamos seguir con nuestras vidas y aprovechar esta experiencia maravillosa. Alejandro, cuando quieras, te escuchamos a la distancia. Hola Nico, un Hola. placer realmente estar aquí porque vi la película en el festival y realmente ha sido una de las películas que más me ha motivado porque fue algo diferente, fue decir, esto es el cine venezolano, o sea, se están haciendo cosas diferentes, se están haciendo cosas increíbles y realmente te doy las gracias por crear esta obra de arte, una de mis películas favoritas. Y mi pregunta es que, ¿cuáles son las ventajas de que también fuiste el director y el director de fotografía? Porque tuviste esa doble, digamos, función, entonces, ¿cuáles fueron las ventajas tanto creativas como en la producción? Gracias. Yo no lo volvería a repetir. Eh, ¿Qué ventajas había? Cuando yo trabajaba como director de fotografía en algunos proyectos, en casi todos los proyectos,
los directores siempre tenemos ideas a último momento a veces, ¿no? Que como que esto está y esto está fuera del plan de rodaje. Cuando esa idea, cuando esa idea vino de mí, que yo soy el director y yo soy el que me pago y me doy el vuelto, yo estoy negociando con el director de fotografía al momento que se me está ocurriendo la idea. Entonces, como que vale la pena hacer esto, cómo lo haría, qué tiempos hay para marcarlo. Entonces, quizás una conciencia de producción mucho más amplia. Pero nuevamente te digo, así como le dije a Pierina, pagando en especias, pagando en esfuerzo. Es decir, yo escribí el guión, hice la dirección de foto y la dirección al mismo tiempo. No porque yo no quisiese tener un director de fotografía, por ejemplo, ¿no? Eh, Sino que era una forma de abaratar costos. Decir, mira, me dijo Alan, me dijo, tú puedes hacer las dos, porque ya hemos hecho como otras cosas que yo había hecho las dos cosas, ¿no? Videoclips, etcétera. Me dijo, ¿puedes hacer las dos? Yo le dije, bueno, sí, o sea, sí, es la única forma de hacerlo. Si es esto o no hacerlo, claro que lo hago. Y de hecho me interesa también desarrollarme también por esa área para proyectos que no sean míos. Pero si tú me preguntas a mí si es algo que yo repetiría para una próxima película, yo intentaría que no. Obviamente el director de fotografía que vaya a trabajar conmigo quizás ya va a tener como un lineamiento, vamos a tener una conversación como, digamos, a nivel estético casi que de pares, pensando en qué es lo que yo quiero. Entonces, bueno, de repente quizás también es una posición incómoda ser director de fotografía para un director que es director de foto también, pero bueno, lo veremos, si es que hay otra. Claro, claro. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Mauricio, vamos contigo y tenemos una más con Jimán. Mauricio, cuando quieras te escuchamos. Adelante. Abre tu mic. Mauricio, tu mic. Abre tu mic ahorita, tu micrófono, para escucharte mejor. A ver. Mauricio, no, estamos complicados contigo. Si quieres, escríbelo. Si quieres, escríbelo. A ver, Ginan, cuando quieras, adelante. Te escuchamos a ti. Ginan, cuando quieras. Ginan, ¿estás por allí? Ok. Voy por aquí rapidito con los que están escritos y con eso cerramos. José Daniel Vila pregunta, hola, intentaba por mi mic, pero no se puede. ¿Por qué no era viable grabar los ads a distancia? Te preguntan, Nico. Y Miguel Alejandro pregunta, recomendaciones para la búsqueda de fuentes de financiación. Y Jimán dice, por favor, quisiera saber cuál es el perfil del público de la película. Si quieres resumidamente, primero el tema de las ads a distancia, Nico. Sí, los ADR. Es una pregunta súper interesante, José Daniel. Se podía hacer, de hecho, ahorita mismo yo estoy tratando de ver cómo hacemos eso con una película que se rodó en México simulando que es Venezuela en los años 70, una locura. Y los actores están regados por todas partes del mundo. ¿Qué pasa con los ADR? Los ADR, cuando tú grabas el ADR, hay dos cosas que tú tienes que vigilar para que el mili vanilli o el truco no se note. Es decir, que esto no sea como una película que se sienta el ADR o que se sienta doblada, que es una cosa que te puede sacar de la película. Yo creo que es como un pecado, ¿no? Casi, ¿no? Tienes que vigilar la interpretación y el sync, es que esté en sincronía, ¿no? Entonces, para vigilar el sync, obviamente una persona, un técnico a distancia, un ingeniero de sonido o una persona en otra parte, puede tener la relación suficiente entre ojo y oído como para decir, mira, esta frase está en sincronía, ¿no? Pero la parte interpretativa no hay quien la vigile. Entonces, yo creo que el ADR es un proceso en el que debería estar el director para que pueda vigilar que, si bien estamos sustituyendo un audio que no nos funcionó bien por audio, por temas de audio, por un tema técnico, la interpretación estaba bien. Entonces nosotros necesitamos replicar esa interpretación con ese sentimiento. De hecho, por ejemplo, con Jesús, en algún momento lo hicimos como que había algo que estaba sonando en la interpretación muy, muy, muy falso, y nos dimos cuenta que era que en esa escena él estaba caminando. Entonces, para repetir cada una de las frases que le estaba diciendo, lo hicimos hacer ejercicio. O sea, como que hacía aerobics y vale, viene la siguiente frase. Entonces él está como medio cansado cuando está hablando.
Entonces, ese tipo de cosas yo creo que a distancia no serían logrables. Recomendaciones para la búsqueda de fuentes de financiación y lugares de exposición en festivales. Em, Mira, la búsqueda de fuentes de financiación es diversa, ¿no? Obviamente, ahorita estamos en un periodo en el que tengo entendido que no es como la época dorada, pero se está dando financiación desde el SENAC, por ejemplo, que creo que sería como una puerta también como a tocar. Yo creo que para buscar la financiación habría que también tener como una presentación visual muy potente de la película, de lo que puede ser la película. Si no te conozco mucho, Miguel, pero de repente si es una primera película, obviamente esto debería tener como cierta demostración de también por parte de la producción de que si esos fondos bajan se puede realizar. Entonces, creo que funciona mucho también tener, bueno, eso, algún trabajo previo que se haya hecho, bien sea un cortometraje en la escuela, bien sea un video, bien sea salir a grabar con la cámara de la escuela o con alguna otra cosa, una especie como de falso reel que parezcan cortos y no lo son. Hay varias formas de, como de, digamos, engordar como esa sensación de que esta producción o este equipo de personas está preparada para hacer una película. Esa es una de las recomendaciones que yo te puedo dar. Eh, y no, como que de alguna forma exposición en festivales es una cosa que yo he descubierto que se maneja de varias formas, ¿no? Obviamente tener como aliados que puedan moverte la película, o sea, yo te diría que, no sé cuál es tu rango de especialidad, pero especializarse en hacer la película como producto, deberías marcar una corchea en la que ya promocionar la peli a festivales debería entrar más bien en manos de personas que tienen los contactos, que se ponen a cenar con un programador de Toronto, que conocen y mandan la película en mails directos a programadores y no, a veces sí hay que pagar el fee, ¿no? Que tú dices, bueno, no sé, es Venecia y Venecia te cobra un realero porque tú pagas tu... Pero a veces las cosas también se manejan por otros lados. No es algo de lo que yo tenga absoluta experiencia. Como dije anteriormente, tenemos una agencia de ventas que se encarga de eso. Y creo que pensando en el cine también como industria, deberían empezar a existir en Venezuela más personas empapadas de esto, de ser agencias de ventas, ser personas que sepan colocar la película en festivales, en cines, en aerolíneas, etcétera. Ahí está, Em, Nico. La penúltima, quedan dos y ya, si despedimos. Quisiera saber cuál es el perfil del público de la película, pregunta Ginan. Y Mauricio pregunta cómo surgió la idea de la película, qué cosa la inspiró y qué llenó esa hoja en blanco a la que tú te refieres. ok, la primera, muy rápido, perfil público de la peli, yo creo que es un público joven, pero también creo que universalmente la película abarca a cualquier persona, artista o no artista, que que quiere hacer algo, ¿no? Que una persona que tiene un objetivo y tiene que poner en una balanza su vida personal con todas sus características y su pasión. Entonces, yo creo que eso es lo que resuena en la película. Quizás a nivel de todas las capas que tiene la película, llama más a un público joven por tipo de lenguaje, por no sé, por ciertos planteamientos a nivel generacional también, eh, y cierto tono que tiene también la película a nivel de sentido del humor, etcétera. Pero sí creo que es una película que a mí me ha sorprendido también que personas de otras edades también la han disfrutado mucho, pues, ¿no? Le ven más bien como un grado más poético de lo que quizás un público más joven que tiene como, estamos marcados generacionalmente como por cierto, bueno, eh, de mi generación para abajo, como por cierto cinismo que creo que también es como, es parte de la lectura de la película. Finalmente, Eh, no la idea de la película. ¿Cómo? Bueno, es lo que expliqué inicialmente, ¿no? Como que la película nace de la hoja en blanco, de esa hoja en blanco,
no partió con la hoja en blanco porque estaban las canciones. Entonces, ya que estaban las canciones desprendían como elemento sonoro la sonoridad de las bestias, pero las bestias todavía no tenían cara. A partir de tener esas canciones y de yo estar viviendo en Venezuela en el 2016 con todo lo que está ocurriendo, eh, diáspora, primeros síntomas de crisis eléctrica, etcétera. En ese momento se construyó solo un arco narrativo que yo lo que hice fue, bueno, como dije después, ponerle mucho combustible. Obviamente hay una parte que tiene que ver con mucha investigación, hay una parte que tiene que ver con bagaje personal y bueno, hay mucha parte que tiene que ver también con amor propio de decir, bueno, esto es una película que merece la pena todo este tipo de sacrificio eh, y todos los pelos que se me han caído porque me he ido quedando calvo. Entonces, bueno. Nico, bravo, enhorabuena y a nombre de la Escuela Nacional de Cine y del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas, te deseamos lo mejor y mayor de los éxitos con el estreno de esta película y un mensaje por aquí ya para cerrar. Yo creo que lo que podemos hacer es refrendar todo lo que Nico nos ha explicado por acá, yendo a ver la película y siendo voceros de ella positivos para que esto se replique, que al final del día es lo que queremos, que la gente vaya al cine a ver las películas nacionales y más una tan buena y tan recomendada como Yo y las Bestias, que por cierto, by the way, me fascinó. Así que Nico, cierra tú cuando quieras y muchísimas gracias. Nada, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Como dije al principio, sé que está el mundial, que hay otras cosas sucediendo. Entonces, bueno, la película se estrena en enero, el 26 de enero. Va a estar en el Trasnocho, va a estar además en varias salas de cine del país. Y bueno, la idea es eso, pues, o sea, que la película pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible y que la puedan disfrutar, pues la película deja de ser mía cuando empieza a ser para ustedes y el estadio más rico de la peli no solamente es verla, sino esa tertulia posterior de quedar con amigos, estamos en el cine, nos gusta el cine, entonces bueno, sea para bien o para mal, siempre ese cafecito después de la peli es como un momento maravilloso, hasta para destrozarla incluso también. Ahí está Nico Manzano, ha sido un verdadero honor compartir con ustedes y sobre todo con él su experiencia. Esperamos entonces que les vaya súper bien el fin de semana y Nico, que la sigas rompiendo con la peli. Gran abrazo, ¿ah? No, gran abrazo Sergio, bueno, y muchas gracias a todos por asistir. Que les vaya bien.